que el antinomianismo es una palabra griega que está compuesta de dos palabras a su vez, ¿no? Anti y nomos, ¿no? Antinomos. Y el antinomianismo, el anti es contra o en contra de, y nomos es ley. Entonces, el antinomianismo es anti-ley, en contra de la ley, ¿no? Entonces, el antinomianismo, hermanos, es hoy una corriente de distorsión bíblica que hoy en día existe, que niega la autoridad de la ley moral de Dios en la vida del creyente. Ahorita vamos a dar más detalles con respecto al antinomianismo, ¿verdad? Pero ahorita, a grandes rasgos y de forma resumida, el antinomianismo es la creencia doctrinal que hoy en día existe, en la que se postula que Dios no demanda la obediencia a su ley moral de parte de los creyentes. Es decir, Dios no está obligando, Dios no pide, Dios no demanda que se obedezca a su ley, aún de aquellos que son creyentes. Es decir, que la persona es libre de no obedecer la ley de Dios. Y al mismo tiempo, obviamente, creerse, postularse, proclamarse como una persona salva, regenerada y parte de la familia de Dios. Ahora, tenemos que entender algo muy importante, que la ley de Dios dada al pueblo de Israel, esto es breve, este es un breve contexto histórico y teológico de la ley de Dios en la Escritura. Vamos a hablar directamente de la Escritura. La ley dada al pueblo de Dios por medio de Moisés, ¿no? Este pacto mosaico que Dios tiene con Israel, en el cual Dios da su ley. Vemos que la existencia del Antiguo Testamento es de una teocracia, donde Dios gobernaba, Dios fungía como ese salvador dentro del pueblo de Israel, pero también como ese gobernador supremo dentro de Israel, ¿no? Entonces, la institución, vamos a decirlo directamente, la constitución legal, si así quieren verlo, del pueblo de Israel, constaba de 613 leyes, que a su vez estaban divididas en la ley ceremonial, la ley civil y la ley moral de Dios. Pero en Cristo, hermanos, tenemos de alguna forma cumplida la ley ceremonial y la ley civil. Es decir, todas estas leyes ceremoniales, rituales, fiestas solemnes, la Pascua, todo esto, sacrificios, eso fue de alguna forma cumplido en Cristo. El creyente ya no está obligado a hacer esas cosas porque en Cristo tenemos el cumplimiento perfecto de esa ley ceremonial. Del mismo modo, la ley civil, que instituía todas estas formas de conducta que tenían que tener el pueblo de Israel entre ellos, en sus interacciones sociales, como vecinos, familiares, etcétera, también fue cumplido eso en Cristo, aunque hoy en día cada uno de nosotros nos regimos por nuestras leyes civiles, dependiendo del país donde estemos, ¿no? En México, en España, en donde estemos, tenemos nuestra propia constitución que nos dicta cómo ser buenos ciudadanos. Pero en la ley moral de Dios, hermanos, no vemos que exista indicio alguno de que haya sido abolida como el antinomianismo lo sostiene, porque ¿qué es lo que dice el antinomianismo? Cita las escrituras diciendo, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén, aleluya, gloria a Dios, yo debo creer también eso, y sostengo ese mismo principio, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, pero la escritura no se refiere a que la ley moral de Dios quedó abolida, quedó destruida, quedó hecha ya a pedazos, no, hermanos. Lo que nos enseña la escritura cuando dice que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, es que el mecanismo de salvación, como hasta el momento los judíos lo habían malinterpretado, era a través de sus obras y obediencias para con la ley. Y entonces lo que está diciendo Pablo, hermanos, ya no estamos en ese sentido bajo la ley. Ya no vivimos y nuestra salvación no depende de si obedecemos o no obedecemos la ley de Dios, sino que es por la gracia soberana de Dios. Pero hermanos, tenemos que entender ese principio. Somos salvos por gracia. Amén, gloria a Dios. Pero si hemos sido salvos por gracia, eso no es licencia, permiso, justificante, excusa para rechazar la ley moral de Dios. Jamás vemos eso a lo largo de la Escritura. Lo vemos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, porque Pablo dice, Romanos capítulo 6, versículo 1. Bueno, de hecho concluye Romanos capítulo 5 diciendo, ¿no? Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y en ese momento Pablo hace una pregunta, ¿no? Retórica, con la que la gente podría salir, y es lo que vemos que el antinomianismo sostiene, y dice, ¿perseveraremos entonces en el pecado para que la gracia abunde? Pareciera lógico, ¿no? Si cuando el pecado abunda, la gracia sobreabunda, entonces para que la gracia de Dios sobreabunde aún más, vamos a perseverar en pecado, vamos a continuar pecando, vamos a continuar deshonrando la ley de Dios. Y Pablo dice, de ninguna manera, o sea, de ningún modo.
Pues aquellos que han muerto al pecado, ¿cómo vivirán aún por él? Hermanos, si hemos sido salvos por gracia y hemos muerto por ende al pecado, entonces ¿cómo es posible que sigamos viviendo en el pecado? Así que la ley moral de Dios, hermanos, que refleja el carácter de Dios, la santidad de Dios, no es algo que fue abolido. Jesucristo mismo lo entiende. Dice, si me aman, guardarán mis mandamientos. Juan 8 también dice, vosotros seréis mis discípulos si hacéis todo lo que yo os mando. Jesucristo mismo entendió y dijo, yo no he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. Y el Antiguo Testamento aún sostiene esto, ¿no? En la institución del nuevo pacto, en Jeremías 31, obviamente entendemos que Cristo es el mediador de este nuevo pacto de gracia, dice, ya no escribiré la ley en tablas, sino que la escribiré en el corazón de mi pueblo. Por lo tanto, no vemos que la ley desaparece, no, vemos que la ley se renueva, pero ahora en nuestros corazones. Ezequiel dice lo mismo. Quitaré el corazón de piedra, pondré el corazón de carne, pondré mi espíritu dentro de vosotros. ¿Para qué? Para que guardéis, obedezcáis y cumpláis todos mis estatutos, normas y ordenanzas. Es decir, Dios dice, quitaré el corazón de piedra, daré uno de carne, pondré mi espíritu dentro de ustedes para que obedezcan mis leyes y mandamientos.